¿Qué tal? Buenas noches. En esta noche vamos a relatar el testimonio de un testigo de cómo vivió la guerrilla en su momento. ¿Cuál es su nombre completo, don Ricardo? Ricardo Estrada Marroquín, ¿Su edad actual? 58. ¿En dónde nació? Soy del municipio de San José Poaquil, ¿Departamento? departamento de Chimaltenango. ¿Qué edad tenía usted cuando fue lo de la guerrilla? 18, 18 años. ¿Qué es lo que más recuerda? Lo que recuerdo en esos días fue que supuestamente a ese municipio llegaron unos americanos y uno de ellos empezó a reunir a la gente de ese municipio. Era de Canadá, según sé yo. Y yo, como tenía varios amigos de mi infancia y de estudio, pero ellos nunca me hablaron de las reuniones que mantenían en esos hogares. Yo lo supe después, cuando a este señor, a su tiempo, lo agarraron en Antigua, los de la, existía los de la judicial. Y cuando lo agarraron, entraron los de la judicial a ese pueblo a capturar a muchos comisionados y a matarlos. Y fue cuando se inició la guerrilla. El pueblo o los que vivíamos ahí no nos habíamos dado cuenta de que estábamos rodeados de las personas que estaban metidas en esas organizaciones. Pero inició cuando inició cuando agarraron a varios, y entre de ellos habían unos que pertenecían a las organizaciones de la guerrilla. Entonces, para una Navidad de ese año, mis hermanos trabajaban en la Policía Nacional que existía en ese tiempo. Y la organización esta, unos de ellos vieron y sabían que mis hermanos trabajaban con el gobierno. Se reunieron esa noche, el mero 24 de diciembre, y cuando inició la cuetería, ellos entraron a mi casa, matando a mi hermano mayor, hiriendo a mis cuñadas, a mi mamá y mi padre, y otros hermanos que ahí estaban pudieron salir huyendo, pero quemaron nuestra vivienda, un pick-up que tenía mi papá, pusieron granadas, hicieron estallarlas en la casa. Y mi hermano, el que quedó vivo, el tercero de mi familia, él al día siguiente
agarró a uno de ellos y lo llevó con el ejército. Y viene el ejército de Chimaltenango. En esa época bajaron varias tanquetas a ese municipio. Y dos aviones, me recuerdo, y empezaron a bombardear todo alrededor de San José Poaquil, porque el que agarró mi hermano pertenecía a la organización y él fue el que dijo que tenían campamentos los guerrilleros alrededor de ese pueblo. Y fue cuando empezaron a poner destacamentos en todos los pueblos en ese entonces. Pero yo me recuerdo de que después de eso, mucha gente salió de sus aldeas huyendo de lo que estaba pasando, y dentro de ellos iban muchos guerrilleros que abandonaron sus hogares. El ejército tomaba mucha gente y los desaparecía. Y me recuerdo también que en esa época entraba también la judicial y ellos entraban en varios carros particulares, matando mucha gente, quizás gente que no estaba metida en las organizaciones, quizás gente, me recuerdo muchos vecinos que tenían sus negocios, quizás por envidias o algo. Fue una época muy dura para mi familia, que también nosotros salimos de ese pueblo para otro pueblo, huyendo de todo lo que estaba aconteciendo en ese tiempo, porque éramos, si más me recuerdo, éramos 30 o 35 familias de nuestra raza, y supuestamente ellos, los indígenas, digamos, ellos, como se metieron a esas organizaciones, ellos querían eliminarnos a nosotros. Eso se supo después, y dentro de ellos habían muchas amistades de nosotros que eran indígenas, y a todas esas personas el ejército las desapareció. No se supo de todas esas personas, jóvenes, jovencitas, que yo veía que las introducían en los camiones del ejército y se los llevaban para los destacamentos, y de ahí ya no volvían a sus hogares. Fue una época bastante triste, pero me recuerdo que inició desde esas reuniones que iniciaban. Decían ellos de que ellos querían que nuestro país fuera como Cuba, que no tenían que haber ricos ni pobres, sino que teníamos que ser todos por igual. Y muchos, desgraciadamente, creyeron todo lo que les decían esta gente, y después siguieron pasando más cosas. Ya cuando el destacamento estaba en mi pueblo, entre ellos, entre la guerrilla, andaban muchos cubanos peleando, que decían que ellos habían entrenado a toda la gente de esas aldeas de mi pueblo.
para que en su tiempo ellos pudieran llegar a otros departamentos y a la capital y ellos poder estar en el poder. Ellos así lo creían, pero nunca pensaron lo que iba a acontecer. Iban a haber muertos, familias completas que por una u otra cosa ellos mismos los entregaban, quizás por envidias, quizás porque eran enemigos o algo, los entregaban al ejército o los entregaban a la guerrilla. Y yo me recuerdo no sé cómo decir, si meetings o algo así, me recuerdo de que los guerrilleros pasaban 2 días por semana desfilando en las calles, gritando de que la gente se uniera a ellos. Eso eran las mañanas. Y el ejército pasaba en las tardes preguntándonos si nosotros habíamos visto a los guerrilleros, pero nosotros no decíamos nada, porque si nosotros decíamos algo, ellos nos acusaban que nosotros pertenecíamos a la guerrilla, y lo mismo nos decían los demás. Si nosotros les decíamos lo que escuchábamos del ejército, ellos nos decían que nosotros pertenecíamos al ejército. Pero yo me recuerdo de que entre todo eso muchos compañeros míos de estudio, muchas amistades, se los llevaron a las montañas, los grupos estos de la guerrilla, y jamás volvieron, jamás los he visto. Hoy en día, cuántos años pasaron y ya no supimos nada de la gente. Y otras cosas que encontraron en mi pueblo fue que ya la guerrilla tenía varias montañas, tenían pista de aterrizaje, tenían maquinaria donde hacían los uniformes, tenían muchas casas en las montañas donde ellos reunían a todos los jóvenes y jovencitas y los entrenaban para después salir a los pueblos a combatir con el ejército. Si no es el ejército en ese tiempo, quizás hubieran terminado con el pueblo, porque la verdad es de que nos dimos cuenta de que muchos, pero muchos vecinos que nosotros teníamos, ellos fueron los que entraron a nuestro hogar a ocasionar todo lo que ocasionaron en ese tiempo. Nos dimos cuenta porque mi hermano agarró a muchos de ellos y los entregó al ejército. Fueron días bien duros para nosotros. Nosotros nos escondíamos, nosotros no llegábamos a ese pueblo después de que nos habíamos retirado de ahí. Y muchos dejaron todo en sus aldeas, muchos murieron y aún no se sabe nada de ellos. ¿Y con la comida cómo le hacían? ¿Cómo? Pues la verdad que eso de la comida, gracias a Dios,
nunca nos hizo falta nada, pero nos dábamos cuenta de que dentro de todos nosotros habíamos unos que preparábamos comida para los guerrilleros. Ellos llegaban en la noche y se iban a montañar. Y me recuerdo de que cuando pasaba el ejército registrando las casas, no podían hallar nada, porque la verdad era de que estábamos amenazados, sea por la guerrilla o sea por el ejército. Y gracias a Dios, pues es un testimonio que yo tengo y me recuerdo, y le digo a mis hijos que en el tiempo que estamos ahora, era peor el tiempo de antes, porque no se sabía ni quién era o con quién uno podía caminar. Eran tiempos difíciles, no se sabía quién era el bueno y quién era el malo. Sí. Al final. ¿Y qué fue lo que más le impactó en la guerrilla? ¿Qué le dejó en su vida? ¿Algo bueno o algo malo? ¿Qué fue lo más impactante que le marcó? Pues de todo esto, después que aconteció todo eso, me recuerdo que yo me fui para la costa a trabajar con mi hermano, lo que nunca habíamos hecho. Días muy difíciles y tristes por la pérdida de mi hermano, de mi primo que murió ese día también adentro de la casa. ¿También era policía? No, él convivía con mis hermanos. Él llegó ese día supuestamente a comerse el tamal y ahí lo mataron. Los sacaron, los mataron como que eran perros, con machete, con hachas, piochas, y los dejaron en el basurero. Y nosotros nos quedamos absolutamente sin nada, porque todo lo que mis padres tenían, todo se lo llevaron, y salimos huyendo, se puede decir, y de ahí partí para Zacapulas, para el Quiché. Y lo mismo veía yo lo que estaba aconteciendo en ese tiempo en esos pueblos, porque yo trabajaba en caminos, pero me llevaron a la zona militar donde estaba el ejército, porque trabajé en el primer batallón de ingeniería del ejército en ese tiempo, me recuerdo. Y veía lo mismo en las carreteras, gente asesinada, gente que estaba trabajando, pero para mí ya era cosa pues que yo ya lo había visto, ya lo había vivido, y yo seguía siempre mi vida porque así tenía que ser. Y gracias a Dios, pues Dios me libró de muchas cosas, porque me recuerdo también cuando regresé a mi pueblo, me reuní con mi amigo y me dijo que viniéramos a Salcajá, pero no creía que ese día iban a matar al alcalde de mi pueblo, iban a matar 3 más, y nosotros
nos subimos a un vehículo donde eran guerrilleros, venían armados y pensamos que nos iban a quitar la vida, pero gracias a Dios nos dejaron en el camino donde nosotros teníamos que quedarnos para poder irnos a nuestra casa. Muchos recuerdos que tengo de ese tiempo, tiempos difíciles, tiempos duros, tiempos que anduve con el ejército también manejándoles, levantando muertos, llevándolos a cualquier comisión que ellos tuvieran, pero siempre ellos iban adelante y yo iba atrás de ellos. Cuando así mataban personas y todo eso, yo veía todo eso, pero nunca me causó dolor o algo, pues porque yo ya había vivido muchas cosas de todo lo que estaba pasando en nuestro país. Y eso lo marcó. Y eso fue lo que marcó mi vida y bendito Dios, ahora pues yo le comento a mi familia todo eso y digo y pienso que Dios fue el único que me pudo cuidar en ese tiempo. Está bien. Muchas gracias por su testimonio, don Ricardo. Se le agradece. ¿Ya? Ya, Fíjate que una noche me pidió favor mi suegro que si los podía acompañar a San Antonio Augusta, porque habían avisado que la mamá de doña Rosita, mi suegra, ya estaba grave. Y entonces tuvimos que salir al otro día temprano hacia Huehuetenango, en Ruta Lima. Y recuerdo que Ruta Lima iba directamente hasta la frontera, allá en Huehuetenango. Pero nos bajamos, como a decir, a la mitad del camino en un lugar que también se llama Cuatro Caminos o el Tablón, ¿verdad? Ahí para allá agarrar camino hasta San Antonio Huista. Pero nos encontramos al llegar a Huehue con que toda la gente nos decía que no siguiéramos porque no había transporte. Y entonces, bueno, pensamos que podíamos tener suerte y que a lo mejor la gente estaba equivocada. Al llegar a Huehuetenango, pues Ruta Lima siguió directamente hasta la frontera, pero nos dejó en ese lugar, cabal. Cuando llegamos a ese lugar, como decir, Cuatro Caminos que nos podía llevar hasta Tonicapán, a Huehue, pues no había transporte para San Antonio Augusta, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Pues dijo mi suegro que empezáramos a caminar. Por ahí encontraremos algún carro o alguien que nos preste un caballo o algo. Y empezamos a caminar como a las 10:30 de la mañana, poco antes, hasta para San Antonio Augusta. Él dijo, metámonos por aquí, y nos llevó a un sendero, un camino, ¿verdad? Que él conocía, y empezamos a caminar, y doña Rosita, que era, pues, empezó a dar muestras así ya como a las 2 horas de cansancio, y empezamos a querer flaquear, pero vamos, y nuestra sorpresa, ¿verdad?, de que no encontrábamos
nada, 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 nada. Todo era un silencio, un abandono total. Las casas todas bombardeadas, las casas ametralladas por el ejército y los guerrilleros decían, ¿verdad? Que daban en esos enfrentamientos seguido, muy seguido, mañana, tarde y noche. Y empezó a pesar en nosotros el calor y el cansancio, y sin una sola casa, todos los animales en las carreteras abandonados, caballos, vacas, pollos, de todo, y casas semidestruidas, otras destruidas por bombardeos, en fin. Y así empezó a pasar el tiempo y empezamos con el hambre, el calor y el cansancio, hasta que al fin empezamos a caminar como a las 10 de la mañana, 10:30, como le digo, o antes, y tal vez como a las 3:30, al final de tanto caminar, encontramos una tienda. En la parte de adentro de la tienda, pues se veía en el patio que había gente, y entramos y pedimos algo de comer, y dijeron que no había nadie que preparara nada. Entonces mi suegro pidió unos tortres, unas papalinas o algo así, y fueron incapaces de atendernos, no nos quisieron despachar, decían que no había nadie que nos despachara y que no, y no, y no. Tuvimos que salir de allí. Algo que recuerdo y muy doloroso es que al final, después de caminar, porque yo me adelantaba a veces, me decía, don Augusto, adelántese, camine bastante rápido, lo más que pueda, y ahí descanso. Ahí llegamos nosotros, y entonces en cuanto yo ya me sentaba a descansar. Cuando yo llegaba, aparecía don Augusto y se adelantaba, y yo seguía con doña Rosita, o ya me sentaba yo ahí con doña Rosita que descansara mientras él se adelantaba a descansar también. Después seguíamos, y en una de esas vi un llenacántaros, una pileta de esas en los caminos, en donde siempre se recoge agua. Le dije, qué delicioso, le dije, aquí hay agua, venga, espérese, me dijo, espérese, no muy rápido. Yo ya no le escuché con tal de sentir aquella frescura del agua, y puse la cabeza debajo del chorro y abrí la llave, pero como estaba en el puro sol, me cae esa agua, miren, hirviendo, tuve una quemada de cabeza. Que el agua inmediatamente, como pude, cerré la llave y me dije a un lado, y me dijo él, se lo dije, si hubiera esperado, hubiera abierto la llave, que corriera el agua y que empezara a caer fría, porque el agua estaba recibiendo el sol toda la mañana, esa tarde, de lleno ahí, y como es tan caliente el clima, para no cansarlos, no encontramos una sola bicicleta, ni gente, nadie más que esa tienda. Como a las 7:30, 8 de la noche logramos, y yo empecé, le soy sincero, a sentir cierto temor, porque dije, solo falta que nos encuentren los soldados o los guerrilleros aquí a medio camino, y ya anocheciendo, nos eran las 6:15, 6:30, y por estar entre la montaña estaba aquello oscuro, y dije, ellos solo falta que nos aparezcan cualquiera de estos tipos y nos hagan nada. Y le dije a Dios, bueno, si es tu voluntad. Creo que llegamos como a 7:30, 8 de la noche a Santa Ana Huista, que todavía está un poco retirada de San Antonio. Ahí empezó todo cerrado. Empezamos a tocar puertas, a buscar tiendas, y unos medio abrían la cortina de la ventana y la volvían a jalar y volvían a cerrar y apagar las luces. Entonces me dijo él, ¿cómo hacemos? Me dijo, procure ver por usted, camine para allá, no se vaya a ir muy lejos por cualquier cosa, tal vez alguien nos presta un caballo, y así que se suba Rosa al caballo y seguimos nosotros hasta San Antonio. Y aunque ya no aguantemos, que ya los pies ya ampollados, el calor del asfalto y todo, total de que para no cansar aquí al fin, hubo un alma caritativa, un alma de Dios, una señora ya grande,
que inmediatamente estaba en otra casa, y ella fue la que vio la ventana y vio a doña Rosita, y por ver a mi suegra, pues ya antes y todo, fue que dijo, ya hay alguien que necesita ayuda, y como pudo, entre necedades de la dueña de la casa, que no quería que abrieran la casa ni que hablaran con nosotros, ella sí abrió, ¿qué pasa? Y le comentó mi suegro que desde las 3 de la mañana o antes veníamos caminando desde 4 caminos, estábamos caminando sin parar, ya nuestras piernas ya no daban nada, ya éramos incapaces de dar paso. Y fue así como ella, vénganse, dijo, pero apúrense. Y corrió como usted no tiene idea, a pesar de su edad, yo no sé de dónde sacó fuerzas de flaqueza. Y corrió hasta su casa, la abrió y entran rápido, pero rápido, dijo. Y se fue a prepararnos cena, aquí está el baño, dijo, ahí hay baño. Y ahí está, ya les tengo comida, y ahí les dejo la casa. Miren cómo duermen, hasta mañana, dijo. Y salió corriendo otra vez por la vecindad. Ahí nos bañamos, logramos comer, descansamos. Pero como a las 4 de la mañana por ahí me despertó mi suegro, bueno, me dijo, hasta San Antonio sin parar, vámonos. Oh, lo que nos costó caminar, como aquel dolor de piernas, 2 pies ya, y baje, para arriba y para arriba y para arriba. Llegamos como a las 2 de la tarde, desde las 4 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y caminando hasta que entramos a San Antonio. Y entonces decidimos pues ir a tocar a la puerta. Igual cuando entramos al pueblo nadie abría hasta que llegamos a la casa de tía Juanita, de la abuelita Juanita, y ahí nos abrieron, entramos, y otra vez un buen descanso. Y habíamos pensado regresar 1 o 2 días después, pero con las condiciones en las que nos encontrábamos, tuvimos que estar 8 días allá, no solo por el camino, el cansancio, sino por la gravedad de abuelita Juanita, ¿verdad? Que estuvimos ahí 8 días, logró recuperarse un poquito. Y a alguien más se le ocurrió decirnos que no deberíamos de habernos ido por ese camino, porque era más largo camino hacia la mesilla, y que agarráramos el camino el que era antiguo, que nos iba a llevar a la mitad del camino entre Huehuetenango y el Tablón. Pero no nos dijeron que eso era más duro, y nosotros tampoco, a pesar de que ya conocíamos, reaccionamos y así lo hicimos. A los 8 días emprendimos el camino otra vez. Salimos a las 5 de la mañana por el camino viejo que lo lleva a uno hasta la cumbre del monte de los Cuchumatanes. Y salimos de San Antonio y para arriba, y empezamos a caminar. Había un puente que habían destruido los guerrilleros, dijeron otros, que los soldados, ¿verdad?, le prendieron fuego, y no tuvimos más que, y con el perdón de ustedes, de mis queridos suegros, de volarnos la ropa y meternos en el río, pues, para poder, de luego salir de ahí, poder ponernos la ropa ya, con la ropa así, seguir caminando, porque con agosto aquí nos va a hacer lata todo, un papeles y todo, si nos metemos al río con ropa. Y lo atravesamos el puente, paso de bastante largo. Salimos y otra vez pues a seguir, como a las 3 de la tarde, y llegamos hasta la cumbre. Así subimos pues todo el día, ya, y caminando. Llegamos a otra tienda, otra bodega que tenían. Tampoco nos querían despachar, pero mi suegro le robó, sobre todo por mi suegra, y ahí orando, miren, los pies hechos en la playa. Todo eso hizo que la señora se apiadara de nosotros, nos entró y nos preparó cena y dijo, miren, aquí a esta hora, y sin encontrar nadie, pero ni nada, todo el camino, miren, nadie que nos abriera, que nos diera agua, y desde la
que les Cuchumatanes, la carretera que iba desde Guadalajara se veía como que era un verdadero hilito, pero un hilito, se miraba una cosita hasta allá abajo, y me dijo mi suegro cuando llegamos a esa bodega, miren, me dijo, hasta allá está la carretera, ¿qué hacemos? Que si lo que Dios hizo, ¿verdad? Logramos comer. Y me dijo, oiga, Carlos, me dijo, ahí viene carro. Que usted le dice, yo no oigo nada. Sí, me dijo, allá lejos. Y salió la señora, miren, dijo, parece que viene carro. Y salimos de la vuelta. Y cabal, iba un pick-up, pero cargado de quintales de café hasta el copete. Y habló mi suegro con el dueño del pick-up. No, dijo, es peligroso que vean que yo lo llevo, pensarán que ustedes están muriendo de algo. Y a mí me de una vez aquí en la oficina, cualquiera que nos encuentre, guerrilleros o militares, si me encuentran que los llevo a ustedes, pues van a pensar que es por algo más. Bueno, al fin, pues tanto rogarle, pero se van a tener que ir hasta allá arriba de los costales, agarrándose de los costales, de las orillas de los costales, y allá vamos pues a subirnos hasta donde iba el pico carga, y hasta arriba de los costales. Voy a bajar despacio, dijo que no es conveniente porque aquí es peligroso. Afortunadamente, miren lo que hizo Diosito lindo, que esos 2 viajes no encontramos ni soldados ni guerrilleros, porque se lo encontraban a uno en las carreteras de una vez, cabrón, y no encontramos a nadie. Solo estaba la destrucción, el abandono, la tristeza de ver este ambiente tan destruido, tan... no hay palabras para poder darles a usted la idea de cómo estaba todo eso, todo cholato. Para no cansarlos, que nos subimos a los costales y allá vamos para abajo, pues ya hubieran visto cómo estuvimos a punto de caer de los costales hasta el fondo de los abismos que se miran ahí, que se viven en ese viaje, mira, hasta allá abajo, los barrancos, y viendo cómo nos agarrábamos, y los 3 agarrados de las manos, y con la otra mano de las puntas de los costales, y yo ahí viendo a doña Rosita protegiéndolo. Llegamos ya tarde a la carretera, y el señor no iba para huevo, no lo hizo ver hasta que encontró el entronque para el lugar a donde él iba. Ahí nos dejó, ahí habló con otra señora donde él pasaba a comer, a veces le habló, le contó, y le contamos nosotros cómo veníamos, y a los pies hechos sangrando. Entonces ahí nos dejó, llegamos nos subimos al pico como a la San Javier, como a las 4 de la tarde, a las 7 de la noche nos dejó ahí en ese lugar. Ahí nos dieron donde dormir, nos preparó caliente la señora para los pies, con tal. Una cena que nunca había yo sentido algo tan exquisito y tan buena, con la hartada la que me di, igual que ellos, que Dios me perdone, porque están muertos. Yo sí me di una comilona, miren, que me pasé de abusivo, de vulgar o lo que quieran, pero yo sí le pedía más y más, porque ya que hambre, de verdad, que habíamos desayunado como a las 5 de la mañana y a las 7 de la noche, y ya que a caminata y todo, ahí dormimos, y al otro día ya esperamos a Roterlino, que venía para acá de la Mesía, y fue así como llegamos aquí, como al mediodía. Es una de las experiencias más tristes y dolorosas, y además emocionante también. Créame que una emoción, los nervios, caernos solitos en aquella oscuridad, en aquella montaña, los 3 caminando, y logramos llegar aquí a Ceras sin ninguna novedad, con la tristeza de que la abuelita no había querido venir. Yo igual, si hubiera venido, olviden que todavía viniéramos caminando por ahí, porque ya estaba muy malita, y según nosotros iba a ser fácil el regreso también, sin saber que este puente estaba quemado y que no había posibilidad de que ningún carro pudiera pasar. Para ahí no hubiéramos podido
traer a la abuelita y atravesarla en ese río fuerte y todo. Entonces es una de mis experiencias de ese tiempo de guerrilla, ¿verdad? Que desgració a todo el país y que no dejó nada bueno, desgraciadamente. Yo creo que más o menos logré explicarles una de mis experiencias, mamita linda. Pues ahí hay muchas más, pero es lo que más me impactó a mí, pues, ¿verdad? Ver a ustedes abandonados ahí a nuestra suerte, ida y vuelta. Gracias a Dios, pues, Diosito siempre le pone a uno ángeles en el camino. Y fue así como logramos llegar hasta allá y luego del regreso, ¿verdad? No sin antes pasar con una adrenalina y al máximo de aquel nerviosismo, de que todo abandonado. Y ya sentíamos que de entre la montaña aparecía un grupo de hombres que nos iban a hacer la ¿verdad? Nos podían haber matado, sin embargo, gracias a Dios, pues no tuvimos esa mala suerte, sino que una muy buena suerte. Logramos ir y venir sin que nadie se nos atravesara, ¿verdad? Eran las historias, mi amor. Porque la abuelita, eso de mamá Juana, que está aquí en el cementerio, porque aquí la trajeron así en llamadita y aquí estuvo. Y aquí murió, ahí está enterrada en el cementerio. Creo que ustedes han ido con nosotros, ¿no? Porque ya esa vez nos avisaron que estaba grave. Gracias a Dios sobrevivió, pues. Entonces nos tuvimos que venir después de 8 días de estar allá, ya con nuestros pies recuperados y todo, descansando y todo. Pero el regreso fue otra vez igual para los pobres pies. Y entonces esa gira era a la abuelita, a ver si la podíamos traer, que fue imposible traerlo, y sobre todo venir con la alegría de que se había logrado reponer un poco. Interesante. Recuerdo que mi tío estudiaba en la universidad y venía tarde, 10:30 de la noche, pero a él lo habían acusado de ser guerrillero. Una noche lo detuvieron junto con un grupo de jóvenes también. Fueron acusados de guerrilleros. Los metieron a la cárcel, los metieron en Bartolina. Estuvieron a punto de fusilarlos. Cuando mi mamá y mi tía Amanda se enteraron, buscaron cómo defenderlo. En ese tiempo era el sistema acusatorio, en donde el organismo judicial era el que acusaba, el que sentenciaba y ejecutaba. No existía ministerio público, no existía defensa, todo lo hacía el organismo judicial. Entonces ya estaban a punto de fusilarlos. Yo recuerdo que esa vez mi mamá y mi tía hablaron con un sacerdote, no me acuerdo qué sacerdote fue, que era el padrino de mi mamá, padrino creo que de mi tío también. Y fue el único que pudo ir a hablar y pudo entrar con los militares, porque ahí lo habían, no me acuerdo si fue con los militares o sí, los militares fueron los que lo agarraron, los torturaron y ya los iban a fusilar. Pues creo que se hicieron varias ceremonias mayas también, y se buscó a personas que fueran influyentes. A él lo acusaban de ser guerrillero juntos con un grupo de jóvenes, eran como 8, creo, 12, no me acuerdo bien.
Y luego salieron las publicaciones en el periódico que eran guerrilleros y que ya los habían encontrado y ya los habían amarrado en unos postes porque ya los habían puesto, los tenían hincados también, me recuerdo que los habían hincado y ya los militares ya los tenían a punto de fusilar. La verdad es de que en este punto nosotros casi nunca hablamos de esto. Es algo que vivimos muy, muy fuerte. Y luego ya habían dicho que iban a venir a catear la casa, que iban a revisarla, que iban a hacer muchas cosas, porque esto no había comenzado de ahora, sino había comenzado años antes, porque mi tío viajó a Rusia. Entonces, cuando regresó de Rusia, también lo acusaron de guerrillero. Fueron mis tíos, mi tío que fue a Rusia y mis otros tíos salieron huyendo de aquí porque varias veces entraron los militares a la casa a querer fusilarlos y ellos buscaron formas como esconderse también. Y es así como se fueron mis tíos de aquí de Cantel, porque ellos salieron huyendo. Entonces, esa vez que iban a fusilar a mi tío, al más pequeño, llega un sacerdote y él fue el que fue a intervenir y hablar con los militares y les dijo que él no era militar. Sin embargo, también a la Iglesia Católica la estaban siguiendo, ¿verdad? Lograron sacarlos y ya no los fusilaron. Pero a partir de ahí los jóvenes que fueron tomados con mi tío, los, se fueron de aquí. Unos sí se hicieron guerrilleros, otros ya eran guerrilleros. Y pues nosotros con el temor de que nos fueran a revisar la casa, entonces mi prima Carmen y yo estábamos con instrucciones muy serias de no encender la luz a partir de ciertas horas de la noche o cuando los militares venían a revisar aquí con tráiler, entraban con camiones para poder revisar y llevarse a la gente, secuestraban gente, torturaban personas. Entonces nosotros lo que teníamos era como en la casa, hasta ahí donde está la librería, había una ventana, manteníamos las luces apagadas y estábamos atentas como a las 10, 10 y cuarto, 10 y media, entre esa hora, 11 a veces, porque él trataba de no tener la misma hora para entrar, porque él estudiaba en la universidad. Entonces estábamos pendientes cuando él venía y escuchábamos el ruido del carro, que de hecho en ese tiempo no había muchos carros. Entonces oíamos cuando ya el carro entraba aquí por el Calvario o venía casi por la plaza, ya escuchábamos, entonces corríamos y abríamos el portón. Y es donde está la pollería, ahorita cabal la pollería, ahí donde está la pila Cuache, ahí era el portón. Entonces nosotros abríamos la puerta, ya estábamos sincronizadas con mi prima Carmen y en oscuridad porque nunca encendíamos la luz. Abríamos el portón así contando de 1 a 3, automático, y solo abríamos, él agarraba su carro porque en ningún momento se parqueaba en la calle, sino que nosotros teníamos que tener el cálculo exacto, abriendo la puerta y él entrando. Entonces, abríamos la puerta y él entraba, nunca se bajó de su carro. Y solo entraba él y de una vez cerrábamos la puerta y la poníamos con tranca y todo eso. Fueron muchísimos años esos que vivimos. Y los militares venían, tiraban bombas, varias veces tiraron bombas y cayó al patio. Una vez tiraron bombas, no sé si fueron los militares, creo que eso fue la guerrilla. Cuando tiraron las bombas, doña Olinda, tú creo que ya no la conociste, la esposa de don Cheyote. La señora salió a comprar porque eran como a las 7, 8 de la noche, era temprano. Había una tienda ahí en la mera esquina, enfrente de la casa, arriba de la tienda del hijo del Joel. En esa esquina había una tienda. Y salió doña Oli
Iba regresando, ya casi iba a entrar a su casa porque estaba sacando la llave cuando tiraron las granadas. Pero gracias a Dios no fueron ofensivas, sino fueron solo para tirar propaganda. Pero doña Oli cayó tirada al suelo, ¿verdad? Y todo el mundo. Entonces ellos salieron corriendo, don Chayote y todo eso. Nosotros con Carmen teníamos nuestra forma. Éramos bien pilas con la mencha. Jugábamos bastante. Entonces teníamos nuestra escalera debajo de la pared. Levantamos ¿cómo se llama? La escalera y nos subimos nosotros a ver. Y doña Oli había quedado tirada en el suelo. Subió doña Tina, subió don Pablo, subieron a ver, levantaron allá. En ese tiempo estaban las hijas de doña Oli, la Vicky, la Leiby, que son sus hijas grandes. Ellas fueron las que levantaron a su hija. Estaba el Tomasín, que era más grande. Lo levantaron y levantaron a doña Oli y la metieron. Pues eso te puedo decir, pues fueron muchas, muchas cosas, ¿verdad? Pero no sé qué más. Para hablar un poquito sobre la guerra interna de nuestro país, Guatemala, seguramente hay tantas historias y tantas cosas que sucedieron. Muchos que escuchamos y muchas que vivimos directamente. Parte de lo que yo voy a comentar es algo que sucedió en 1978, 79. La guerrilla y los militares pues ya estaban literalmente divididos. Y la guerrilla pues obviamente quería el poder, porque los militares ya tenían demasiado tiempo de estar en el poder y literal era un presidente y era un militar, otro presidente y era un militar. Y literal habían elecciones, aparentemente, pero siempre resultaba ganando los militares. El famoso partido MLN, el Movimiento de Liberación Nacional. Pero entonces el pueblo propiamente se fue organizando y fue creando células. Y esas células pues se fueron rebelando ante la situación que se daba. Pero específicamente la historia que voy a comentar es cómo es que derribaron 4 camiones del ejército con 40 o 50 soldados por cada camión. Antes la forma de hacer a que uno fuera militar era por agresión. Todos los que vivíamos alrededor de la ciudad de Quetzaltenango necesitábamos de entrar a la ciudad de Quetzaltenango. Pero para eso lo hacíamos a través de bicicleta o lo hacíamos en buses normales, en camionetas. Y los militares se ponían en las entradas de la ciudad. Entonces todos los que íbamos ingresando a la ciudad, de los pueblos, como Sunil, Cantel, Almolonga, La Esperanza, todos los que estábamos alrededor, pues éramos las víctimas y nos agarraban y literal así, bajado del bus, subiendo al camión y a la zona militar, directamente a la zona militar. Entonces quiere decir que la fuerza militar no era más que nuestra propia gente, pero como las cabezas y las influencias y los criterios y las metodologías de los militares hacían a que los soldados pues atacaran con furia a su propio pueblo. Hubieron varias células en la población de Cantel que pasaron o que ahí se situaron
que en una de tantas llamaron al ejército y los provocaron para que ellos bajaran hacia el área de San Felipe Reu. Ellos salieron comentándoles de que había una gran cantidad de guerrilleros en San Felipe Reu y que era necesario que ellos llegaran, pero que los guerrilleros no tenían recursos, estaban caminando a pie y tenían poco armamento. Entonces salen los militares y salen en camiones. Antes los militares viajaban en camiones especiales. Y estos camiones llevaban hasta 50, 60 soldados por cada camión. Cuando los llamaron, ellos salieron inmediatamente, pero en realidad lo que fue una emboscada. En el área de Cantel hay un lugar que se llama la Piedra Alaja. Esa Piedra Alaja es un lugar donde la carretera tiene 2 curvas y una recta. Pero las montañas literalmente cubren la carretera. Y tanto del lado este como el oeste queda literalmente visible la carretera. Entonces los camiones de los soldados bajaron y cuando estaban pasando justo por ese lugar fueron atacados. Y fueron atacados con bazucas que literalmente explotaron los camiones. Y de ahí literalmente todos los soldados fallecieron. Eso fue como en 1979. Fue un gran impacto para los del ejército porque jamás les habían derribado a semejante cantidad de gente y jamás los habían atacado con semejante artillería. Resulta que entonces ellos empezaron a buscar cómo fue el punto de ataque y cómo fue que los destruyeron. Ellos empezaron a investigar y a infiltrar a su gente dentro de la población. Incluso crearon una base en la población de Cantel. Pero equivocadamente cometieron un error. Al ubicarse en la población de Cantel, pidieron alimentos y una señora les llevó los alimentos, pero quisieron violar a la señora. Fue motivo para que la gente se diera cuenta y toda la población, literalmente toda la población, se levantó para que se retiraran los del ejército de ahí. Ese día fue un escándalo inmenso, pero los militares finalmente accedieron y se fueron. Quedó la espina metida a la población de Cantel. Y empezaron a investigar quiénes eran los líderes, cómo funcionaban los líderes. Y de ese punto empezaron a asesinar a cantidad de líderes. Dentro de ellos estuvo el atentado contra mi padre, Porfirio Morales Coló. Él siendo alcalde, estando en dirección de la alcaldía, los del ejército le pidieron que formara las patrullas de autodefensa civil. Él dijo que no podía crear las patrullas de autodefensa civil porque la población era una población que estaba preparada. Muchos
de los del pueblo de Cantel ya se dedicaban a estudiar. Mi padre fue líder del sindicato de la fábrica de Cantel y ellos buscaron la forma de que la fábrica de Cantel diera un transporte para todos los estudiantes y que todos fueran a estudiar a la ciudad de Quetzaltenango y que los llevaran y los trajeran. Él tenía una visión de desarrollo muy amplio, él a la par de muchos más. Hablo de don Tomás Cortés, de don Benito Morales, don Víctor Morales, gente que murió en manos del ejército. Pero la trayectoria de mi papá dentro de la municipalidad, pues la hizo de la manera más transparente posible. Y entonces él le dijo a los del ejército que si ellos querían armar las patrullas de autodefensa civil, que mejor fueran ellos, que él iba a invitar a toda la población y que si la población decía que sí, entonces que ellos los dirigieran. Llegó el día de la reunión y ese día de la reunión, las 9 comunidades del pueblo, aproximadamente hablo de más o menos de unos 10,000, 11,000 personas, para 1979, 80. La población, todos los hombres, con barras de metal, palos, machetes, se presentaron y todos gritaban no a las autopatrullas. El ejército no tuvo otra cosa más que salir. Fue el único pueblo de todo el país de Guatemala que no permitió que las patrullas de autodefensa civil se formaran ahí. Obviamente, el ejército tomó represalias contra toda la población y de esa cuenta murieron muchos líderes, los ya mencionados, y también murieron catequistas. Hubo un sacerdote que también fue perseguido. Ahí lo persiguieron desde Ixcán porque él trabajaba mucho con el pueblo de Ixcán. Era un alemán, pero tenía una mentalidad de apoyo y de trabajo muy fuerte, de tal manera que al final tuvo que irse del país. Pero la esencia en sí de la guerra interna no era otra cosa más que el poder. El poder no era la intención de hacer el bien, sino era la intención de tener el poder para poder seguir gobernando. Ese es un pequeño mensaje para conocer un poquito de la historia de más o menos cómo se movió la guerra interna en la población. Como este detalle hay muchísimos detalles, secuestros, de todo, hubo de todo. Pero este es uno de los que así parte de la esencia donde se originó la fuerza de los militares al ataque de la población. Después de haber escuchado las historias de cada una de estas personas, la verdad es que he quedado muy sorprendida por el nivel de experiencia, de dificultad, de complejidad que tuvieron en una etapa de su vida. Lo doloroso, lo complicado, lo incierto que era todo, por el hecho de que ellos estaban en un punto en la nada, estaban en cierta incerteza, porque no conocían realmente lo que era, no sabían quién era bueno y quién era malo. Y el abuso que tuvo el Estado, las organizaciones que se formaron para tratar de ayudarse unos con otros, la gente que murió, todas las torturas, las violaciones,
el abuso de poder que hubo de parte de un gobierno y la falsedad que había en tanta promesa y palabra es sorprendente. Creo que es un tema muy fuerte y realmente es algo que dejó marcada la vida de muchísimas personas. Yo hablé con cuatro personas me contaron un pedacito de lo que vivieron durante todo ese tiempo y como ya mencioné, realmente me sorprendió bastante. Creo que fue un ataque brutal y masivo en donde se perdió a mucha gente amada, mucha gente importante, que era menospreciada por el hecho de ser indígena. Creo que nos deja una gran lección y sobre todo a las personas que vivieron, pues tienen pues cuánta experiencia se podría decir y vivencia sobre todo por el hecho de que ellos lograron sobrevivir a algo tan fuerte y complejo. Creo que es un buen punto y un buen aspecto para analizar la ética social y ver pues que cada uno tomó una iniciativa distinta, que cada uno trató de hacer el bien a su forma, que cada uno a su medida y en sus capacidades dio lo mejor de sí y trató de adaptarse a un ambiente tan cruel y despiadado. Creo que la sociedad se fue tergiversando, se fue dañando, se fue hiriendo unos a otros por influencia de autoridades superiores. Y creo que el acabar con todo eso fue un triunfo, fue un éxito y fue algo realmente que supo a gloria y a libertad, porque ellos tuvieron 36 años de tortura. ¿Cuántas generaciones no quedaron afectadas por eso? Creo que es de admirar el punto de vista de cada uno de ellos y la conclusión, la forma objetiva o la forma en la que ellos vieron y afrontaron una época tan compleja.